Muy bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con tema de hoy, ahora es climatología. O sea, va de la mano con la atmósfera. Terminamos la atmósfera, ahora pasamos climatología, o sea, el tiempo, clima. ¿Se acuerda? Dentro de la troposfera estaba, que era una de las características más importantes, el tiempo y el clima. Tiempo es la meteorología, clima es climatología. Muy bien, dice que los griegos comprendían que las condiciones climáticas en un lugar dependían en parte de la inclinación de ¿quién? De los rayos del sol. Acá está, ¿ven? De los rayos solares. Por ello dice que la palabra clima proviene de la voz climat, que va a significar inclinación, o sea, de forma perpendicular, que van cayendo los rayos solares hacia la superficie terrestre. No cae directamente, sino de forma inclinada. ¿Qué ciencia va a estudiar, por ejemplo? ¿Qué ramas de la geografía estudia? Climatología y el tiempo. La ciencia auxiliar, la geografía física. O sea, la geografía física es una rama de la geografía, de las ciencias auxiliares. Y por lo tanto, estudia el clima, estudia el tiempo, estudia todo lo que es las cordilleras, estudia agua, río y así sucesivamente. Definición de climatología. ¿Qué ciencia estudia? Una de las ciencias auxiliares de la geografía física, que va a estudiar diferentes tipos de clima o también del tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Vámonos al tiempo. Dice que el tiempo es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado en un momento determinado. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir el tiempo? Que el tiempo va cambiando en cada instante, en cada momento. Por eso dice varía a cada momento. Hoy día, por ejemplo, ustedes pueden ver de su ventana, está soleado, ¿no? Mañana puede ser que esté nublado. Pasado, como estaba nublado, de repente pues llueva. Y así, ¿no? Hoy día estamos con solcito, mañana de repente hace frío. Entonces el tiempo es variable, ¿no? Cambiante, constantemente. El tiempo meteorológico se mide en periodos cortos, por eso dice cortos, porque mañana puede ser que ya sea otro tiempo, deje de repente lluvioso y así, ¿no? Va cambiando. ¿Qué ciencia estudia el tiempo? Muy bien, la ciencia que estudia es la meteorología. O sea, los meteorólogos nos va pronosticando cómo va a ser, por ejemplo, de repente en Ayacucho cómo va el tiempo, de repente lluvioso, de repente caluroso, y así nos va pronosticando. ¿Se acuerdan de Tsunami? Entonces, así, el tiempo, los meteorólogos son los que van, por ejemplo, estudiando cómo son las características de cada uno de estos lugares, el tiempo, ¿no? Mañana soleado, ¿no? Pasado de repente va a haber más nubosidad, lluvioso y así. Clima, ¿cómo es el clima? Dice que es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado, o sea, igual que el tiempo. En cambio, el clima, o sea, no va a cambiar, o sea, el clima es estable. O sea, ¿qué quiere decir? Que el clima se mide en periodos largos, puede ser de 10 a 30 años aproximadamente. ¿Qué ciencia estudia, por ejemplo, los climas? Climatología. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? El tiempo es cambiante, en cada momento es inestable, puede cambiar. En cambio, el clima va a permanecer, ¿ya? No va a variar. Por ejemplo, aquí el clima de la región costa es húmedo, en la selva amazónica es tropical y así. Puede tener un clima de repente mediterráneo, un clima árido, de repente un clima desértico, un clima de repente caluroso y así sucesivamente, ¿ya? Ese es el clima. Entonces, clima siempre va a cambiar, no va a cambiar, ¿ya? Siempre va a ser estable. El tiempo lo que cambia. Ahí está la diferencia entre el clima y el tiempo. El tiempo es el conjunto de circunstancias meteorológicas.
¿ya? Meteorológicas, como la temperatura. La temperatura puede variar, puede ser que haga calor o también frío. La humedad, ¿no? Abundante humedad que uno puede absorber, vientos que influyen en un área determinada. En cambio, el clima es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. Ejemplo, por ejemplo, acá la península ibérica, que es España, muy bien, podemos ver, por ejemplo, el clima de repente lluvioso. Mira, ¿ven? Cielo, por ejemplo, de repente puede caer lluvias, o puede que esté de repente, ¿no? Nublado, medio húmedo y así sucesivamente. Ahí está el tiempo, dice el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar concreto, ¿no? ¿Qué tiempo hace hoy? No, hace mucho frío y humedad, ¿no? Y así, hace mucho frío, puede ser calor y así. Clima es el estado característico de la atmósfera en un lugar. ¿Qué clima hay en tu ciudad? No, un clima oceánico. Puede ser, por ejemplo, nosotros de El Salvador es un clima húmedo, ¿ya? Un clima húmedo. ¿Cuáles son los factores del tiempo y del clima? De los dos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores del tiempo y del clima? Muy bien, solamente puedo hablar de repente de climatología o también de meteorología. Por el puesto acá del clima, o sea, ambos son de los dos. Entonces, ¿cuáles son los factores? Vamos a tener dos factores, el factor cósmico y el factor geográfico. Aquí primero vamos a ver lo que es el factor cósmico. A ver si está estable. Gil Alexandra. ¿Puedes leer, hija? A ver. Alexandra. Problemas con el audio. Ok, muy bien. Y a ver quién. Daira. Daira. Quiero ver tu audio, ¿cómo está? ¿Bien? A ver. ¿Sí? Ah, sí. A ver, menciona. Quiero ver, va a ser para que participen. Los factores cósmicos son... Solamente menciona, hija. La forma esférica, Ya, el movimiento de rotación, ya. el movimiento de transfacción, la energía, Traslación. ¿Y la? energía solar. Muy bien. La energía solar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores cósmicos? La forma esférica, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación y la energía solar. Ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Forma de la Tierra, esferoidal. Movimiento de rotación, ahí está, en su propio eje, la Tierra va girando y entonces va generando otro lado oscuro y el otro lado más clarito, ¿no? Día, noche. Traslación va a generar las famosas estaciones, las 4 estaciones. Energía solar, ahí está cómo caen los rayos del sol. Camila. A ver, Cami. Muy bien, sí, Cami sí tiene su audio muy bien. Empieza a leer, Cami. Son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planetas y con sus astros vecinos. 1. La forma esférica. Estos determinan una mayor o menor absorción de radiación solar con relación al ángulo de incidencia de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda su superficie. 2. El movimiento de rotación determina la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. 3. El movimiento de traslación determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación
a las estaciones del año. 4. La energía solar. Los cambios de la constante solar ocurrida durante las características climáticas. Muchas gracias, Camila. Muy bien, entonces los factores cósmicos. La forma esférica de la Tierra, o sea, la forma de la Tierra va a generar la distribución desigual, dice, ¿de qué? De los rayos solares, o sea, de la radiación solar, donde en la superficie terrestre. Por eso dice, si la Tierra fuera plana, imagínate, los rayos serían de forma igual, todos igual, ¿no? No habría día ni noche, ni las estaciones. Entonces, ahí por eso es la forma esférica, esferogeoidal es la Tierra. En los polos es achatado y en el ecuador es ensanchado. Por eso de forma, por ejemplo, y como especie de inclinada va cayendo los rayos del Sol de forma desigual. El movimiento de rotación. ¿Qué tiene que ver el movimiento de rotación? Dice que afecta la exposición, dice, al Sol, ¿ya? Afecta la exposición al Sol, va generando la sucesión de ¿qué? La sucesión de día y la noche. O sea, una parte está de día y la otra parte está de noche. Se genera día y noche. Y el movimiento de traslación que va a generar el traslación también va a afectar la exposición al Sol con la sucesión de ¿qué? De las estaciones. ¿Cuáles son las estaciones? Las 4 estaciones. Nosotros ahorita estamos en primavera, ¿no? Ingresamos a diciembre, estaremos ya en verano. De ahí de verano nos vamos a otoño, invierno y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros estamos en el hemisferio sur, estamos de primavera, y en el hemisferio norte ellos están ¿en qué? En otoño. La energía solar. ¿Qué tiene que ver la energía solar? La energía solar dice que genera como una especie de forma de electromagnética, ¿ya? Como especie de electromagnética nos genera luz, nos genera calor y también los rayos ultravioletas que están en la superficie terrestre. Esos rayos ultravioletas que pasan pero mínimamente porque nos protege, ¿qué cosa? La capa de sol. Entonces, la energía solar es que nos da calor, nos da luz, claridad, ¿no? Y también los famosos rayos ultravioletas. Prácticamente, o sea, la superficie terrestre lo absorbe, la radiación, ¿no? Después lo dispersa en el espacio y así sucesivamente se va dispersando en toda la superficie terrestre. Esa es la radiación o la energía solar. Pasamos a la letra B, los factores geográficos del tiempo y del clima, ¿ya? ¿Cuáles son los factores geográficos del tiempo y del clima? Acuérdense muy bien, la latitud, ahí está, por ejemplo, esta imagen de la latitud, ¿ya? Ahí está latitud, 0 grados de latitud en el ecuador terrestre y 90 grados de latitud en el polo norte, tanto polo norte y polo sur. Entonces, de forma angular va a ser la latitud. La altitud, ¿qué tiene que ver la altitud acá? Muy bien, de forma vertical, desde del medio del nivel del mar hasta el punto más alto del Perú. Y acá necesito la participación por cultura general. Fabricio Alvarado. ¿Cuál es el punto más alto del territorio peruano? Solamente del Perú. El punto más alto. Está a 6.768 metros sobre el nivel del mar. A ver. Si no es Alvarado, puede ser otro que me puedes escribir a través del chat. No recuerdo, Miss. Muy bien. Está en... Y eso es una zona turística. Está en Ancash. Al costado está la Cordillera Blanca y al otro lado está la Cordillera Negra. A ver, ¿quién? A ver, puede ser Matías 1, Matías 2, Joaquín, Nicolás, Rudy, empieza con H, termina en N. Alguien creo que dijo.
A ver, ¿pueden escribir? Muy bien, Matías. Huascarán, el nevado de Huascarán es el punto más alto del territorio peruano. Ahora, a nivel mundial también es, por ejemplo, cultura general. El pico más alto del mundo está en la cordillera de Himalaya. Tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el pico, el nevado más alto del mundo? Everest. El monte Everest, muy bien, Fabricio, excelente, ¿ya? El monte Everest es el pico más alto del mundo, ¿ya? Entonces, esa es la altitud que uno va escalando. Aquí en el Perú, nuestro territorio peruano es el nevado de Huascarán. Relieve va a hablar acerca de todas las características de la superficie terrestre, como es, por ejemplo, sus cordilleras, cómo es, por ejemplo, de repente su suelo y así. La continentalidad está un poquito más lejos, ¿no? Está un poquito más lejos de las masas de agua. La oceanidad igual está más cerca. Y así vamos a hablar de cada uno de ellos. Factores geográficos del tiempo y del clima, muy bien. La latitud, muy bien. ¿Qué es la latitud? Dice, da la posición de un lugar al norte o al sur de la línea del ecuador terrestre. O sea, quiere decir que va a generar en forma angular. ¿Desde dónde? Desde la línea ecuatorial hacia los polos. La forma de la Tierra hace que los rayos solares lleguen en distinta intensidad. Mira esta parte de forma oblicua, que los rayos solares llegan hacia la Tierra de forma desigual. ¿Qué más dice? En el Ecuador los rayos solares llegan en forma perpendicular. O sea, en el Ecuador terrestre, pues el Ecuador terrestre es un poco más caliente, en cambio en la parte más alta, lo que es los polos, ya son más zonas más frías, ¿no? Y en las otras zonas de forma más oblicua. Por eso acá, en el polo norte y en el polo norte y el polo sur son más frías. En cambio, en la parte ecuatorial son más cálidas o templadas. La altitud, muy bien, es la distancia vertical. ¿Ya? Latitud es la distancia angular. Acuérdense, angular, de forma de ángulo, de 90 grados. Altitud es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre, como por ejemplo, puede ser un cumbre, una montaña, un nevado, el punto más alto, y el nivel del mar. O sea, vamos a trazar, por ejemplo, desde acá. Imaginemos que este es agua. Yo de acá empiezo a dibujar el punto más alto, ¿no? El nevado de repente el nevado de Huascarán. Este es el punto más alto. Entonces, ¿qué hago? Ahí está. Muy bien, y ese es el punto más alto del territorio peruano, que es el nevado de Huascarán, y del mundo, y hemos dicho que Alvarado nos dijo que es el monte Everest. Cuanto mayor sea la altitud sobre el nivel del mar, menor es la temperatura, ¿ya? A mayor, por ejemplo, a mayor altitud, menor la temperatura. Si lo contrario, menor altitud, mayor temperatura. Bien, así va disminuyendo o va aumentando. Factores geográficos, muy bien, acá. Ahí está, esto lo va a leer. Voluntario. Levanta la manito. Ustedes saben que los voluntarios tienen nota. Muy bien. Camila participó muy bien. Alexandra, a ver, Alexandra. Ya, Alexandra le hace el 1, el 2 y el 3. Y la señorita Akemi, muy bien, hace el 4 y el número 5. La latitud. La distancia relativa al ecuador geográfico determinada la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar, mayor o menor temperatura, y establece la duración de los días artificiales. La altitud. La distancia relativa a nivel medio del mar
Determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y humedad. Relieve también, Relieve. hija. Las características del suelo, textura, grado de humedad, vegetación, etc. Muy bien. Señorita Sofía, la oceanidad y la continentalidad. La oceanidad es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Incluye en la humedad alta y en la temperatura poca amplitud. La continentalidad es la influencia de la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar al océano. Influye en la humedad baja y la temperatura gran amplitud. Muchas gracias, muy bien, Sofía. Muchas gracias. Muy bien, rapidísimo, lo hago un resumen. Muy bien. Hemos dicho que la latitud, la latitud era la distancia respecto a la línea ecuatorial que formaba como una especie de ángulo 90 grados. Y por lo tanto ahí a mayor o menor temperatura. También puede ser la humedad o la presión atmosférica. La latitud, ¿qué cosa es? Perdón, la altitud era la distancia respecto al nivel medio del mar, ¿ya? El punto más alto de la superficie terrestre. El relieve, ¿qué era el relieve? Va a hablar acerca de cada una de las características de la superficie terrestre, cómo es el subsuelo, cómo es la humedad, cómo es la vegetación, cómo son sus cordilleras y así sucesivamente, mesetas, pampas, todo eso. La oceanidad, la influencia por la proximidad a una masa oceánica, esférica. Y la continentalidad, ¿no? La influencia por la lejanía, ¿ya? Lejanía a una masa oceánica, mientras que la oceanidad está próximo y la continentalidad está más lejana. Y así, si hablamos de las corrientes marinas, de las vegetaciones y así, ¿no? Por ejemplo, la vegetación que hace regula la temperatura y así. Muy bien, hasta aquí estamos llegando, queridos estudiantes. La próxima clase será el tema elementos del clima y del tiempo, ¿ya? Elementos del tiempo y del clima, o el clima y el tiempo, va a ser acerca de la radiación solar, la humedad, la temperatura, las precipitaciones, el viento, presión, nubosidad. De cada uno de ellos vamos a hablar. La primera hora práctica desde la atmósfera hasta la atmósfera, solamente la atmósfera. Y en la segunda desarrollamos de repente, y la próxima para el examen, todo lo que es climatología.